Buenos días, hermanos. Continuando con el culto el día de hoy, corresponde la lectura de la palabra. Como dijo nuestro hermano Juan Carlos, él está en el Salmo 51. Es un salmo de David. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo te lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia en holocaustos u ofrendas del todo quemada. Entonces ofrecerán un becerro sobre tu altar. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando. Qué tremendo salmo tenemos aquí. Es un salmo de David. Lo lindo de estos salmos es que tú ves el corazón de David. En el Salmo 23, tú ves al hombre sumido y colocándose bajo el pastoreo del Señor, gozoso de que el Señor sea su pastor. En el Salmo 22, tú ves a Cristo en la cruz sufriendo los horrores de la crucifixión. En el Salmo 51 tú ves al hombre arrepentido de sus pecados. Hay una poesía, una profundidad que estremece en los salmos. Este es un salmo tremendo. Y yo pienso que eso es uno de los salmos y una de las razones por las que recomiendo que los salmos sean leídos en forma constante, sean un libro de cabecera. 150 salmos. Qué maravilloso. Y así también con los proverbios. Qué tremendo salmo. Que si hemos predicado de este salmo antes, seguro. Recuerdo a mi hermano Julio predicando este salmo. Yo mismo tengo otros mensajes sobre este salmo. Pero es que es tan rico en ideas que podríamos, y lo hemos dicho de otras porciones, estar aquí 10 predicadores distintos hablando del mismo salmo y cada uno quizás tendría un mensaje muy diferente, aunque esencialmente pudiera ser el mismo espíritu, el mismo fondo, pero con tantos matices, tiene tantos aspectos importantes para nuestra vida, que por eso una vez más vamos a venir a este salmo a buscar alimento en él. Diariamente podemos comprobar cómo nuestra sociedad desobedece a Dios con mayor responsabilidad, y después voy a explicar un poco por qué lo digo. Desobedece a Dios con mayor ingenio, desobedece a Dios con mayor soberbia y aún con mayor intensidad. Al mismo tiempo, se ha eliminado prácticamente del vocabulario el término pecado. Está quedando exclusivamente para las iglesias este término.
Y aún las iglesias lo están colocando en tela de juicio o están disminuyendo la fuerza del contenido de esta palabra. Es notorio como esta actitud de retroceso ante la palabra pecado ha terminado por permear, por introducirse en no pocas iglesias locales y con ello en muchos cristianos, quienes van reduciendo constantemente la importancia y la gravedad de los pecados hasta transformarlos simplemente en lo que podríamos llamar desaciertos sin importancia. Pero no es así la cosa. David aquí nos muestra que la cosa es muy distinta. En contraste con toda esta tendencia, una tendencia que tiende a hacerse notoria cada vez que una sociedad se separa de Dios, aquí en contraste vemos al rey David abrir su corazón ante Dios, reconociendo con dolor sus pecados, a los cuales llama una y otra vez rebeliones, y pide en sincero arrepentimiento la limpieza de su corazón. Pienso que este salmo deberíamos leerlo, insisto en esto, con regularidad para no desviarnos de lo que Dios piensa del pecado y quiere de nosotros. Recapitulando lo que decía al principio, afirmaba que el hombre desobedece a Dios con mayor responsabilidad cada vez. Mis argumentos para decir esto son los siguientes. El hombre cada día es más responsable de sus pecados, al menos por 4 razones. Primero, las naciones más grandes y civilizadas del mundo conocieron lo que era vivir bajo la Biblia. Disfrutaron lo que era vivir bajo la Biblia como resultado de la Reforma. Allí murieron millones de personas por la libertad de poder poseer, leer y seguir conforme a los principios bíblicos. Murieron millares de personas tras la idea del libre pensamiento en Dios. No solo el libre pensamiento, sino el libre pensamiento en Dios. Y la humanidad vio que todo esto era muy bueno. Muy bueno. Los países, los príncipes, los reyes, las familias que se apoyaban en la Biblia crecieron, desarrollaron, dejaron atrás a los demás. Luego venimos de regreso de los grandes movimientos misioneros del siglo antepasado, cuyos efectos se palparon. Millares de personas, autoridades, gobernantes, vieron que la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios produce en las personas, luego en la sociedad y después en las naciones completas. Y todos vieron que eso era bueno. Y después de ver lo bueno que es, han retrocedido, han dejado a Dios atrás. Por eso digo, son más responsables, porque ha habido evidencia incansable de que la palabra de Dios, el acercarse a Dios, el reconocer que estamos ante un Dios santo y nosotros somos pecadores y debemos rendir cuenta ante Él, eso es bueno. Hermanos, nunca se ha predicado más la palabra como en los últimos años, además. Sumamos a lo anterior. Solamente en nuestra iglesia tenemos 10 canales a través de los cuales se puede escuchar la palabra que se está predicando en este mismo momento, diferida, pero hay muchas alternativas y se pueden escuchar todas las predicaciones que se han predicado aquí ya en más de un año. Nunca ha habido más Biblias, facilidad para obtenerla, capacidad para estudiarla como hoy. Y eso que no he agregado un factor tan sencillo como recordar lo que dice nuestro Señor en Juan, que está el Espíritu Santo convenciendo de pecado, trabajando en toda la sociedad, aún la inconversa, de que es pecadora y debe arrepentirse. Por eso digo, más responsable cada vez.
porque cada vez hay más facilidad para conocer la verdad, para enfrentarse al pecado, para arrepentirse. Dijimos también que el hombre peca con mayor ingenio, pues todo lo que la tecnología crea rápidamente es usado para difundir la rebeldía contra Dios, para satisfacer las concupiscencias de la carne, la violencia, el sexo, el ocultismo, bueno, tantas otras cosas. Cada nuevo medio que aparece, cada nuevo invento, uno de sus principales usos es satisfacer las concupiscencias de la carne. Hablemos de la imprenta, del cine, la radio, la televisión, internet, las realidades virtuales, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Pues, no acaban ni terminan de descubrir y colocar en rodaje algo y ya están todos aterrados por el mal que se está haciendo a través de ello. Advirtiendo por todos lados que no conteste estas llamadas telefónicas porque te van a grabar tu rostro lo van a, gracias a la inteligencia artificial, colocar en videos pornográficos y después te van a chantajear. Tu voz la van a utilizar con tu mismo timbre, tal como tú hablas, para hacer estafas y convencer a otros que necesitan dinero, por ejemplo. Oye, todo lo bueno, todo lo que se avanza al tiro, inmediatamente, se utiliza para el mal. Por eso hablo de ingenio, se peca con mayor ingenio. La Biblia incluso habla en este sentido y dice que en los últimos tiempos aparecerán los inventores de males, que es muy interesante el término y analizarlo. También agregaba que se peca con mayor soberbia, pues nunca como hoy el hombre se ha creído el amo del universo, el amo de sí mismo. El hombre se ha atrevido a tomar el lugar de Dios. Pensemos que después de la Edad Media viene el Renacimiento y con el Renacimiento aparece el humanismo como un movimiento que enfoca su quehacer en el hombre, su filosofía en el hombre, su pensamiento en el hombre, desplazando a Dios. Bueno, se había abusado mucho de Dios y había un mal conocimiento de Dios y esto produjo algo de esto, ¿no? Y el humanismo nos ha acompañado hasta ahora, pero ahora hemos llegado a otro punto, el hombre ha avanzado un punto más, al transhumanismo. El transhumanismo, con lo cual niega en forma grotesca la calidad de humano incluso de la persona. Dios creó un ser humano, no, nosotros vamos a hacer algo diferente a lo que creó Dios. En el fondo eso es el transhumanismo. A todo esto se suma el ofrecimiento y convencimiento de que eres tan dueño de tu vida que la puedes terminar mediante la eutanasia o el suicidio asistido, si lo quieres. O terminar la de otros con el aborto. Tú eres el dueño de la vida. Si eres Dios, el hombre como un pequeño Dios, puedes eliminar, si practicas la fertilización in vitro, todos los embriones que no te sirvan. Total, son cosas que salen de tu cuerpo. Cuidado, cuidado, cuidado. Obviamente que hay más soberbia que nunca en la manera de pecar. Y decíamos que esta rebelión contra Dios es mayor también en intensidad, pues la rebelión contra Dios se encuentra en todo lugar, adormeciendo conciencias, adormeciendo los mecanismos de defensa natural del hombre contra esta contaminación espiritual. ¿Cómo se aplica lo enseñado por el Señor Jesús sobre aquella casa que ha sido limpiada? ¿Se acuerdan? Está en Mateo 12, 43 al 45, en Lucas 11, 24 al 26. Aquella casa, y siempre lo asociamos fundamentalmente a una persona, pero cuidado, no es solamente a personas que se aplica. Y dice que el Espíritu es echado. Y pienso todo lo que significó el movimiento de la Reforma, todo lo que significaron los movimientos misioneros, todo lo que ha significado la predicación del Evangelio por todos los medios habidos y por haber.
Pero el hombre ha seguido rechazando. ¿Y qué ocurre después? Que ese espíritu vuelve con 7 espíritus peores. Lo que viene después es peor. El resultado del rechazo de lo que produjo la reforma ahora es una situación peor. El rechazo de la predicación del evangelio que hizo tanto bien al mundo, hoy día constituye una verdadera plaga para las personas que lo rechazaron. Y es interesante cómo el Señor presenta esta figura, ¿no? Así también acontecerá a esta mala generación, refiriéndose, y el Señor esto lo dice en el contexto del espíritu que es echado, la casa que es limpiada, pero no es sustituido por quien debe estar ahí, que es el Espíritu Santo. Luego ese espíritu vuelve, si no hay nadie en esa casa, con 7 espíritus peores que los anteriores. Y el Señor termina así esa enseñanza. Así también acontecerá a esta mala generación. No es solamente una persona, es la generación, es lo que estamos viviendo. Es el regreso del demonio con 7 demonios peores. Por eso cada vez el pecado es peor y es más desestimado. El hombre se cree cada día más realmente que él es Dios. Pero no le vayan a decir al hombre que es pecador. Mientras más peca, menos acepta el concepto de pecado. Porque se ofende o se ríe. Aquí aparece el escarnecedor por excelencia. Mucho podríamos hablar de ello. O bien se trauma. No, ¿cómo? Mira lo que me están diciendo. O te demanda por violar sus sensibles derechos humanos. Me está diciendo que soy pecador. ¿Cómo es posible? Métanlo a la cárcel. Voy a tener que pagar un psicólogo ahora para que me tranquilice, porque quedé tan nervioso después de hablar con este canuto. No. Da la impresión de que nunca la humanidad ha tenido menos pecadores que hoy en día, pues nadie acepta ser pecador. ¿Qué contraste con el Salmo 51? ¿Qué contraste? Este salmo brilla en la oscuridad de hoy día. Cuando uno se enfrenta a una clásica persona de hoy con la palabra pecado, pareciera que está hablando en chino, en tailandés, en afgano, no sé, un idioma desconocido. Pues pareciera que por primera vez oye esa palabra. Oye, y muchas veces es así, ¿eh? Como la palabra ya no se usa, y a mí me han preguntado, oye, ¿pero qué es eso de pecado? Personas cultísimas me lo han preguntado. O bien te miran como un engendro medieval que ha sobrevivido de una manera extraña hasta el día de hoy y que lo vas a quemar en la hoguera, y llegan a veces a temerte. También me ha resultado esa experiencia. Cuando tú hablas normalmente de estas situaciones, tú sientes un temor en la persona y un alejamiento. Y no es la intención de uno. La intención es que realmente teman al Señor y arreglen su cuenta con el Señor. Pero les incomoda mucho. Mientras más peca el hombre, más le incomoda el concepto de pecado. Para aclarar las cosas, creo que es bueno entender, como lo dice David en el Salmo 51, como lo dice en el versículo 1, como lo dice en el versículo 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué palabra más interesante. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pecado es rebelión, rebelión contra Dios. Todo pecado es rebelión contra el 3 veces santo. Creo que esta palabra se entiende mejor, aunque choca más. Rebelde, rebelión. Cuando Adán decidió desobedecer y comer del fruto prohibido en el jardín de Edén, Adán, usando su libre albedrío que todavía tenía en el jardín de Edén antes de pecar, lo hemos aclarado muchas veces, después de que Adán pecó, perdió el libre albedrío. Solamente quedó con grados de libertad. Es libre para hacer esto, pero la idea misma del libre albedrío solo se puede concebir en Adán antes de haber pecado.
Hoy día decimos mucho, no, pero el hombre tiene libre albedrío. No, tiene libertad, cierta libertad para elegir, pero no libre albedrío, que es, algún día vamos a volver sobre este tema. Bueno, Adán se estaba usando su libre albedrío, se estaba rebelando contra la voluntad y orden específico de Dios. Lo mismo que había hecho Lucifer antes de él. La caída del hombre fue pues el fruto de la rebelión de Adán. La caída de Lucifer fue el fruto de la rebelión de Lucifer contra Dios. Rebelión. Pablo explica a la iglesia de Roma, en Romanos 5:14, lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Interesante. Tras la palabra transgresión que aparece en nuestra revisión 1960, hay una palabra griega muy interesante que es parabaseos, que encierra la idea de transgresión, pero también la de rebelión. Tanto así que en la revisión anterior, la 1909, usa la palabra rebelión, y creo que está mucho más acorde porque está 100% en armonía con el Salmo 51. Es así que la versión 1909 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado, pues, es rebelión contra Dios, es ofensa a Dios, es transgresión contra Dios. Cuando miras lo que no debes, cuando usas palabras deshonestas, comes sin dar gracias a Dios, no solo estás usando de tu libertad para hacerlo, no solo estás infringiendo una ley de Dios o principios de Dios, estás actuando en rebelión. En rebelión. No le quitemos la gravedad al asunto. Pecado es estar fuera de la santidad exigida por Dios, es ofender a Dios, es rebelión contra Dios. Pero si solo es un chistecito subido de tono. Mira, te lo voy a contar ya que no está el pastor aquí. Pero si solo es una mentirita blanca, como si las mentiras tuvieran colores. Pero si solo es una miradita esa película, lo hago por cultura, por saber lo que otros miran. Además ya tengo el criterio formado. Qué mentira. Pero si solo fue una palabra deshonesta, un garabatito simple, ¿cómo te puedes horrorizar por eso? Mis compañeros dicen miles por minuto. Si solo fue una salidita de mis casillas. Rebelión, señores. No importa. Cada uno de esos, pero si solo fue, constituye motivo suficiente como para hacer caer a la creación completa. Lo que hizo Adán, pero si solo fue una desobediencia. Y una desobediencia menor, comer de algo que se le ha dicho que no. Pero si solo fue, que hizo caer a toda la creación. ¿Te das cuenta lo que es pecado? Cuando perdemos de vista lo que es el pecado, pecamos gratuitamente. Y por eso es importante volver a salmos como el 51 y otros, donde nos recuerdan lo que es pecar. Es agredir a Dios, es ofenderle, Pensamos que pecado grave es la blasfemia. No. Todo pecado es suficiente para hacer caer a la creación completa bajo pecado. La desobediencia de Adán podemos considerarla el más pequeño de todos los pecados de los que habla las Escrituras. Sin embargo, fue suficiente. Y eso significó rebelión, y así lo menciona las Escrituras. ¿Recuerdan ese? Pero si solo fue,
lo recuerda la Biblia como una rebelión. Hermanos, cuidemos nuestra vida de santidad. Cuidemos, porque está muy descuidada en el día de hoy, lo digo en general, no por nuestra iglesia, no por nuestros hermanos, pero en general veo un descuido muy grande de la santidad, del concepto de santidad. ¿Qué es santidad? Es alejarse del pecado, justamente. Y junto con alejarse del pecado es acercarse a Dios. Ahora bien, volvamos a la rebelión y mi posición ante Dios. Vamos al Salmo 51 de nuevo. Lo primero que hace David una y otra vez, después, viene saliendo de un pecado que cometió, y fue bastante serio, porque trajo como consecuencias muchos otros pecados. Y lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y todo parte, hermanos queridos, realmente en el verso 3. O sea que ya vemos que lo que está en el verso 3 estaba en el corazón de David. Porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí parte todo. Y mi pecado está siempre delante de mí. Sí, el pecado parece que lo echamos en la espalda, lo echamos en la mochila, lo podemos... Pero no, está siempre. El cristiano especialmente lo va a sentir permanentemente hasta que lo arregle con el Señor. Lo primero es reconocer mis rebeliones. David lo hizo. Señor, reconozco mis rebeliones. Cosa más difícil para el hombre de hoy. Es terrible reconocerlo. Pero tú eres cristiano. Y estoy hablando no tanto a inconversos. Estoy hablando a cristianos, me estoy hablando a mí mismo. Parece que cada día es más difícil reconocerse pecador. Pero reconocer la rebelión. Hay tres cosas hoy día casi imposibles para el hombre moderno. Y dime si cuando tú has intentado evangelizar, si no te has encontrado con esto. Primero, reconocer culpa. Estoy cansado de que las personas me digan: pero ¿de qué tengo culpa? ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿De qué soy pecador? Hermano, no sirve. Entendámoslo bien, no sirve que esa persona en esas condiciones haga una oración de recibir a Cristo, no sirve para nada. Todo tiene que empezar con reconocer que eres pecador. ¿De cuántas personas se dicen, pero si hizo la oración y después hasta se bautizó? No me importa. ¿Reconoció que era pecador? Ahí parte la conversión real, porque yo reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado. Hoy día reconocer culpas. Lo otro que es hoy día casi imposible y cada día lo veo más y más y más. Y analízalo, por favor. Haz un estudio sociológico de tu medio y vas a descubrir que el hombre hoy día no pide perdón. No pide disculpas. Y menos el hombre de hoy día se humilla. Satanás ha hecho una obra de joyería con estos tres elementos. Casi los ha desterrado de la práctica diaria del hombre. El hombre de hoy no se reconoce culpable ante nada, no sabe pedir perdón y ni siquiera una disculpa. No sabe humillarse, no sabe dar las gracias. Estas cosas se ven en cosas muy simples del diario vivir. No es necesario un gran laboratorio sociológico ni preparar un tremendo estudio. Lo veo constantemente en el supermercado, por ejemplo. Las personas bloquean los pasillos o las entradas de ellos con sus carros, se quedan ahí parados como si no existiera nadie más. Tú les haces ver, por favor, me da un espacio. ¡Oh! ¿Cómo se molestan? Su derecho. ¿Qué derecho? Pues si es mi derecho el que está violentando. Podría correrse. En última instancia, se corren, miran para otro lado. Solamente las personas de más edad, he descubierto que todavía te dicen: disculpe, no me di cuenta. Pero cada día es menos. Por ello, los modernos métodos de evangelización, y muchas veces ustedes me han escuchado poner en duda muchas grandes campañas de evangelismo, iglesias multitudinarias,
Porque muchos modernos métodos de evangelización, aquellos que suelen llenar iglesias, normalmente carecen del concepto de culpa, de arrepentimiento y de humillación, porque no es popular. He participado en cursos de evangelismo en que nos hemos reunido pastores de diferentes iglesias y al terminar la semana de trabajo intensísima, descubrimos, ¿y dónde está el arrepentimiento? ¿En qué momento hablamos de humillación? ¿En qué momento está el aceptar la culpa? Cuidado, cuidado. Satisfaces, al no tocar estos puntos, las necesidades religiosas del hombre, pero no las exigencias de Dios para acercarse a ti. Se trata de una gran mentira espiritual y en lugar de lo anterior te ofrecen cosas, en vez de demostrarle al hombre que el hombre no tiene nada y que tiene que llegar ante el Señor como el hijo pródigo. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Esa es una actitud buena, es la actitud que salva. ¿Pero qué te ofrece? No, te ofrecen sanidad. Fantástico. No, si tú en el fondo eres bueno, te ofrecen cosas, prosperidad, el evangelio de la prosperidad, y te empiezan a ofrecer cosas, es todas cosas apetecidas. Entonces, ¿cómo nos vas a llenar una iglesia con ese mensaje? Pero ¿dónde queda el reconocimiento de la culpa? ¿Dónde queda el corazón contrito y humillado? ¿Dónde queda la aceptación de que mereces castigo por tus faltas y que el Señor Jesús las llevó por ti? No. Hermanos amados, solo reconociendo nuestro pecado como rebelión, como una transgresión, como una violación de la ley y el derecho divino, lo cual nos hace inmundo ante los ojos de Dios, podemos encontrar la paz con Dios. El Salmo 51, 1, vuelvo a leerlo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué más se necesita? Bueno, dentro del contexto, primero aceptar la culpa, pero aceptarla no solamente en forma intelectual, porque alguien podría decir, después de una conversación muy académica, sí, efectivamente, lo que usted dice es verdad y realmente, ¿no? Por supuesto que uno falla contra Dios, ante el perfecto Dios, ante el 3 veces santo, y tú puedes racionalizar toda la conversación, pero puede que esa conversación no haya tocado tu corazón. Quizás tu razón bien, y entonces se producen las conversiones racionales, pero la conversión tiene que ser global, tiene que ser la persona entera que se entrega al Señor, tiene que implicar también tus afectos. Por eso es tan importante lo que dice el versículo 17 del Salmo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, a ese no despreciarás tú, oh Dios. La bienaventuranza del Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No se trata solo del lloro, del dolor por un problema. Se trata del lloro que produce el dolor quebrantado ante el Señor. Ese es bienaventurado. Entendámoslo bien, porque tenemos la tendencia a perder de vista estas grandes verdades en función de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Necesitamos un corazón contrito y humillado, y ese corazón contrito y humillado lo vemos desde el principio del Salmo 51. Hay un corazón totalmente roto ante el Señor pidiendo ayuda. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Hermanos, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el reconocimiento de Caín de su pecado y el reconocimiento de David de su pecado? Pues que Caín reconoció su pecado, pero no hubo un corazón contrito y humillado. Por eso no le sirvió de nada arrepentirse.
de nada reconocer el pecado, porque realmente fue un arrepentimiento sin cambio y sin un corazón contrito y humillado. Luego de reconocer mi rebelión con un corazón contrito y humillado, ¿qué debo hacer? Bueno, el Señor no quiere que me quede ahí hecho pedazos en el suelo. El Señor quiere ahora que arregle las cuentas. Arreglar cuentas con quien he sido rebelde. Debo pedir la limpieza de esas rebeliones. Notemos que David dice, borra mis rebeliones, no soy yo. No dice, como es la tendencia religiosa natural del hombre, trataré de ir borrando mis pecados. Haré mucho esfuerzo y muchas obras para borrar. No, el Señor le dice, borra. Porque se da cuenta David que él no puede borrar nada. Es Dios el que borra. Tú puedes arrepentirte con la gracia del Señor, pero el que borra, el que quita el pecado es Dios. Borra mis rebeliones. Nadie más que Dios puede borrar tus rebeliones. Ni 1000 buenas obras las pueden borrar, ni un sacrificio de tu vida por otro. Fácilmente el hombre que se deja llevar por las emociones dice, antes de morir, y ya ha sucedido, estoy hablando de hechos históricos, más de una vez, personas que han salvado a otros de incendios y finalmente ellos mismos han muerto salvando, o que han sacado personas que se han hundido en un bus, por ejemplo, y han logrado rescatar a tantas personas y finalmente en el último intento ellos mismos murieron. Pero eso tampoco los va a salvar. No es la bondad. La salvación viene de afuera. Solo se puede decir que hicieron algo muy bueno, muy hermoso, muy lindo, pero no útil para la salvación del alma. Porque no hay nada que tú puedas hacer para la salvación. No basta con reconocer la falta de un corazón contrito y humillado. Se requiere la obra de Cristo para que efectivamente estas rebeliones sean borradas. David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Por más que me arrepiento, por más que hago, sigue estando ahí mi pecado, Señor. Porque si tú no lo quitas, va a seguir ahí por siempre, jamás. Mientras Dios no borre mis rebeliones, estas estarán para siempre delante de mí. Por eso, el infierno es tan terrible. Y si eres cristiano y has pecado, ahí van a estar tus rebeliones con mayor razón, doliéndote noche y día, quitándote la paz, separándote de Dios, dañando tu genio, dañando tu salud física, degradando tu naturaleza más y más. Solo la sangre de Cristo puede limpiar, borrar mis rebeliones. ¿Y sabes dónde lo dice dentro del Salmo? Está en forma simbólica en el verso 7. Es un versículo tremendo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Tú a mí, yo no puedo hacer nada. Hisopo. Qué importante es esta palabra. Y como dicen las Escrituras, la Biblia es la intérprete de la Biblia. Cuando aquí se habla del hisopo, estamos pensando, recordando a Éxodo capítulo 12, verso 22. Es ese hisopo, si se le llamaba hisopo a un manojo de hierbas que se utilizaba para untar y marcar algo. En Éxodo 12 vemos un hisopo, es decir, este conjunto de hierbas empapados en la sangre del Cordero Pascual, con el cual se marcaban los postes y el dintel de la casa, indicando que alguien había muerto por el primogénito de esa casa, el Cordero Pascual, que simboliza a Cristo. Así que aquí está Cristo. Y es lo único que puede purificar, la sangre de Cristo aplicada en mi corazón. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo,
Por eso Cristo no solo tenía que venir a hacerse hombre, sino que morir por mí. Solo la sangre de Cristo aplicada a mi vida puede limpiarme. Clarísimo el Salmo 51. Y luego que el hisopo ha aplicado su sangre sobre mi corazón, entonces, ¿qué dice el verso 12? ¿Qué dice el verso 12? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¡Ah! Qué maravilloso lo que dice aquí. Hay personas con graves problemas espirituales, me los he encontrado muchas veces, incluso con claros pecados en sus vidas, que me dicen algo así, no sé si para consolarme o para que me quede callado, pero yo doy testimonio y predico de la fe. Oye, es mejor que te quedes calladito y que nadie sepa que eres cristiano con el testimonio que estás dando. Con tu vida estás degradando a aquel que te redimió supuestamente. Tú dices que eres cristiano, que eres salvo. El salmista dice que después que sus rebeliones sean borradas, recién cuando esté en paz con Dios, podrá predicar a otros rebeldes, a otros transgresores sobre las verdades del Señor. Antes no lo trates de hacer. Si estás en pecado, mejor cállate. Qué hermoso. No puedo dejar de leer el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sí, cuando finalmente se confiesan los pecados, cuando finalmente el hisopo es aplicado a mi corazón con la sangre de Cristo, limpiando, es lo único que puede limpiar, quitar el pecado, es la sangre de Cristo. Entonces, David sabe lo que va a ocurrir. Vuélveme el gozo de tu salvación. Sabe que el gozo va a volver a su corazón. Y espíritu noble me sustente. Estamos en un contexto del Antiguo Testamento en que el Espíritu iba y venía. No estamos hablando de perder la salvación o no. Aquí estamos en un contexto que hay que entender esa situación. Hoy en día el Espíritu sigue en nosotros después de pecar, pero entristecido. No es que se va a ir, se me fue el Espíritu porque pequé, no. El Espíritu está ahí, pero entristecido o apagado. Dos términos que usa la Escritura en el Nuevo Testamento para referirse a esta situación. En el Antiguo Testamento simplemente el Espíritu se iba, como se fue de Sansón, y volvió hacia el final de su vida. Pero ahora no, pero sí lo puedes entristecer. Dejemos y concluyamos ya la predicación de hoy día, de llamar pecado con nombres que lo hacen ver menos malo y dañino. Hoy día al pecado, ¿cómo le llamamos? Debilidad. Ah, no, fue un desliz, tuvo un desliz. Ah, no, fue una equivocación, ha cometido errores. Esa ya es una palabra fuerte. Sí, errores. Sí, no, realmente el chico ha cometido hartos desaciertos. Pucha, hablemos claro. Está pecando y vive en pecado. El que se encuentra en pecado y más si permanece en él es simplemente un transgresor, es un infractor, es un rebelde. Esos son los términos bíblicos. ¿Y por qué nos interesan tanto los términos bíblicos? Porque son los términos con los que Dios nos ve. Si queremos saber nuestra realidad, si queremos ver cómo somos vistos. Y no solo Dios, yo te diría que aún los ángeles y todos los testigos invisibles nos tratan así, nos ven así. Mira ese rebelde, mira ese. No, ellos no van a decir, mira ese desacertado. Hermanos, sigamos el ejemplo de David, quien humillado y quebrantado ante Dios califica sus pecados simplemente como lo que son, rebeliones, como maldad, como suciedad que Dios debe quitar de sobre él. Este es el camino hacia una vida
auténticamente desahogada, libre y de comunión fructífera en el Señor. Una vida de santidad. ¿Cómo se esquiva esa palabra hoy en día? Pero el Señor nos exige la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Concluyo con las palabras del verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ahí seré limpio. En mis fuerzas jamás. Lávame tú, Señor, y seré más blanco que la nieve. Yo no puedo hacer nada. Padre Celestial, te doy gracias por este salmo maravilloso, sublime, Señor, que tú has guardado, has inspirado y has dejado para que hoy día, Señor, en esta fecha, sea considerado aquí en esta iglesia. Señor, te doy gracias por lo que me muestras a través de él, por lo que me corriges a través de él, Señor. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ver lo grave de nuestros pecados, que no los disminuyamos, porque ante tus ojos jamás van a ser más pequeños. Y Señor, te pedimos que nos purifiques con hisopo. Te pedimos que nos limpies y nos laves y nos hagas más blanco que la nieve ante tus ojos, Señor, aunque el mundo se ría a carcajadas. Señor, ayuda a mis hermanos, y si hay amigos aquí que aún no te conocen como Salvador personal, te ruego que con un corazón contrito y humillado se reconozcan pecadores y acudan a ti para la salvación que tú estás ofreciendo, para el único que puede limpiar por la eternidad a sus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.